Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo agradecerle, ¿verdad, a Eliodoro Quintero? Porque creo que son de las pocas voces que quedan sabiendo el tema petrolero, opinando con conocimiento lo que está pasando en este mundo tan complejo, y que los venezolanos, a pesar que vivimos de eso y de nuestra vida depende de eso, poco nos interesa saber qué está pasando. Solo sabemos, ay, bajo el petróleo nos viene una crisis. Ay, pero no tenemos capacidad de entender el mundo geopolítico que se está manejando, las amenazas y las series consecuencias que va a tener. Sobre todo a mí me tiene muy angustiada este nuevo endeudamiento con China, más petróleo a futuro. Entonces, o sea, ¿cuánto futuro tenemos los venezolanos si esta revolución ha vendido más allá del futuro y el más allá casi que, bueno, no sé. Yo quiero que me explique algo. Hablábamos en la primera, en la primera parte del programa hablábamos de las inversiones. Y yo mencioné en la segunda parte que habían decidido, y usé la palabra harakiri, o sea, porque el precio bajo, si son los mayores exportadores, Rusia y Arabia Saudita, también los afecta a ellos. Pero también tú hablabas de dónde quedó el dinero y etcétera. Mire, audiencia, Arabia Saudita tiene un fondo de estabilización macroeconómico de más de 400.000 millones de dólares, 400.000 millones de dólares. Ahorrados. O sea, puestos aparte, no son parte ni siquiera de las reservas operativas. Qué horror. Perdón, disculpen, Rusia, 400.000 millones de dólares. Y Arabia Saudita, 1.2 trillones. O sea, primero, para que se entienda el número, 1 millón de millones y después 200.000 más. Entonces, nosotros votamos tienen toda además la plata. Reservas en petróleo para aproximadamente unos 100 y tantos de años más. Están protegiendo la vigencia y están protegiendo el mercado que tienen para ese material de sobra para exportar. Países como Estados Unidos, el mismo Canadá y otros que son industriales en alto grado, mucho más que estos, y que de alguna manera quieren y tienen miles de políticas que cuidar, pues pasa el asunto de aumentar la producción a un segundo plano. ¿Quiénes son los sacrificados? Los sacrificados son aquellos que no son los grandes exportadores de escala al máximo, porque Venezuela es un país que sí ciertamente tiene una de las reservas en volumen más altas que existen en el mundo, pero esas reservas son reservas de un alto grado de API, son reservas que requieren desarrollos de proyectos de 8 a 10 años para poder ser extraídas en la faja, me refiero a la faja petrolera del Orinoco. Entonces, esa es la razón. Nosotros tenemos cifras oficiales, aquí no se está inventando nada, 17.000 millones de reserva. En el Fondo de Estabilización Macroeconómica creo que no se llega ni a 400, 500 millones de dólares. Qué perri, bueno. Entonces, en un momento hubo 10.000 cuando se creó hace más de 20 años aproximadamente, o 18 años. Entonces, ese es el cuadro financiero venezolano en los actuales momentos. O sea, se desapareció la plata, Eliodoro. Y si sigue, bueno, lo decíamos al principio, ¿dónde quedaron? Porque está bien que un dinero en un momento dado no te resulte al contraer deuda o al utilizarlo, pero ¿dónde está la inversión? ¿Dónde está el beneficio? Carro que compraste, claro, que quedó ¿dónde está el beneficio dañado, para los venezolanos? Sí. Y está estacionado y va a haber que venderlo al precio que te den el carro o el equipo o el artefacto que compraste, para que la persona entienda. Entonces, para no ser, vamos a decir, profetas de un desastre, que en ningún momento es lo que queremos ser, queremos contribuir como oposición responsable, queremos ofrecer ideas, la diplomacia en la OPEP, para que estos países no estén afectando al mundo. Mira, con esa sobreproducción e inundación. Inclusive, no son solo los países OPEP, también los países no OPEP están produciendo en aproximadamente 1,5 millones, 2,5 millones más de barriles por día que el año pasado, que el mundo no está consumiendo. Y entiéndase, eso más lo de los OPEP se va para inventarios. Inventarios altos, aritméticamente ponen los precios más bajos independientemente de donde estén. Son cuestiones tendenciales del mercado. Eliodoro, entonces tenemos un panorama muy negro para Venezuela frente al tema del precio y su recuperación. Y te depende de la diplomacia, porque mira, Iraida, en el año 2008
hubo una crisis, producto de El este conflicto. asunto inmobiliario que arrancó en Estados Unidos y después se transformó en un asunto bancario en Europa y le dio la vuelta al mundo, y el petróleo bajó en el año 2008 hacia el 2009 de $147 el marcador WTI a 33. ¿Tú te imaginas esa caída que tuvo? Y una acción importantísima de la OPEP, de un recorte de 3.700.000, casi 4 millones de barriles día, enderezó la situación y lo volvió a poner entre 80 y 100 de nuevo. Habiendo estado en 147, lo regresaron haciendo de nuevo. Pero hay factores en la OPEP que no lo quieren, y nosotros tenemos como país fundador de la OPEP, como herederos del legado de Juan Pablo Pérez Alfonso, y las personas que pensaron este país indistintamente de colores, de políticas y de partidos en un momento dado, pensaron este país en los años 50 y en los años 60, hacer honor a ese legado y que vayamos a la OPEP con las propuestas necesarias para que de alguna manera, firmemente, decirles a los países que están incumpliendo estas cuotas que se ajusten al nivel, porque el problema que tienen interno, que es un problema particular, no puede ser un problema que se ataque por parte de ellos violando la cuota de la OPEP de una manera en la cual afecte al mundo en su totalidad y al mundo petrolero en su totalidad y al resto de los miembros de los países de la OPEP. Eleodoro, no hay ningún vocero del gobierno explicando estas cosas, con todo y que va en detrimento, digamos, del esfuerzo que se está haciendo. Pero bueno, no en el gobierno, en tiempos recientísimos, hubo cambio de ministro y de presidente de PDVSA. Hubo un ministro que dejó de tener los dos cargos, y hubo un nuevo ministro y un nuevo presidente. Y ya hace aproximadamente menos de un mes, el ministro volvió a salir, y el que era presidente de PDVSA ahora vuelve a tener los dos cargos. Entonces, hemos visto que de manera activa, la persona que ahorita se encuentra sentada en el Ministerio de Relaciones Exteriores es la que ha ido, inclusive ha sido jefe de delegación en giras al Medio Oriente a dar la cara, ¿no? Ramírez. Entonces, de alguna manera, no, Delcy Rodríguez, que es canciller en Venezuela. Ah, ok. Entonces, se están haciendo los intentos. Bueno, desde aquí les damos una opinión, continúen con esos intentos, continúen con esas acciones, pero eso no es todo, falta mucho, es mucho más. ¿Y dónde están los resultados? Pues en los precios del petróleo, en la sobreproducción de la OPEP, en lo que produce los países del Golfo Pérsico y muchas otras cosas que de alguna manera hay que corregir. La política petrolera también de esta revolución se ha venido a, digamos, a prácticamente totalmente desacertada a la realidad de la crisis. Y te pregunto, Eleodoro, ya que nos quedan pocos minutos, ¿qué se sabe de Citgo, de esas realidades? Porque como este gobierno hace las cosas, se las calla la boca, después nos enteramos. ¿Tú has sabido alguna desmembración más de la empresa, o ya para finalizar, porque estamos finalizando? Bueno, de Citgo en un momento dado, yendo ya un poco al pasado, se vendió una refinería ya hace más de 10 años. Después se vendieron 3 de asfalto, y realmente yo personalmente no tengo conocimiento de que las 3 más importantes se esté en algo con ellas. Pero lo que sí es importante es que estemos vigilantes, porque de hecho están allí, tienen un valor en moneda extranjera importante, tienen también otro valor importante estratégico, porque en un momento dado se adquirieron cuando Venezuela tenía unos planes importantes petroleros. Yo no quisiera concluir este programa sin mencionar que, Iraida, en el año 2005 se habló de un plan llamado Siembra Petrolera, y en estos días se conmemoraron 10 años de él. Ese plan contemplaba que produciendo cifras del gobierno, cifras oficiales, perdón, 3 millones, en 6 años se producirían 6 millones. Después hubo un ajuste a 5 millones. 10 años, no 6, después, cifras oficiales, se produce exactamente lo mismo. Si siquiera hubieran cumplido la mitad, una cuarta parte, tendríamos quizás la mitad de los problemas financieros que tenemos en este momento. O sea, que ni siquiera previó ni se tomó en serio una cosa que acordó como un plan
Y ahí está, pues el gobierno es especialista en eso, en cumplir, y ahora estamos atravesando eso. ¿Cuánto presumes tú que va a durar más la crisis, Eleodoro? Mientras haya sobreproducción en la OPEP, mientras la OPEP no tome medidas de emergencia como las tomó en el 2008 y en el 2009, muy probablemente esta situación permanezca. Bueno, entonces de verdad agradecerte, Eleodoro, tu presencia aquí, de los pocos que queda hablando en una materia tan compleja e importante, porque fíjate lo vital que para nosotros el tema petrolero, ya muy pocos que podemos entrevistar hoy en día con la claridad y con la información que tienes tú. Muchísimas gracias, Eleodoro, por el esfuerzo que haces, y a ustedes sencillamente les transmito una información que es vital. Fíjense ustedes lo poco que conocemos de lo que significa para los venezolanos el ingreso petrolero. Miren ustedes, a veces nos parece que nos estuvieran hablando de otra cosa, y es vital para nuestra vida. Ahí vemos y medimos cómo va el nivel educativo y las realidades de afrontar nuestras necesidades versus nuestros valores para el crecimiento y proyectarnos al futuro. Tome usted solamente las conclusiones, como le digo todas las tardes, que con fe, con esperanza, podamos entender que Venezuela requiere un cambio lo más pronto posible. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao. Gracias, Luis.